gracias al Laboratorio Beringer por permitirnos la difusión de esta información que es tan importante. Con la doctora Castelli vamos a explicarles el marco teórico de en qué consiste un ensayo clínico y vamos luego a abrirnos a las respuestas para poder intentar evacuar todas las dudas que surjan. Así que bueno, vamos a la primera diapositiva. Te dejo la palabra, Ana. Bueno, muchas gracias, Nati. Bueno, muchas gracias a todos. Muy interesante fue escuchar que estaban interesados en escuchar sobre estudios clínicos, que bueno, obviamente es algo que yo me dedico ya hace muchos años. Y siempre, muchas veces yo empiezo mis presentaciones con este slide porque es muy frecuente que el médico a veces en el consultorio, cuando un paciente tiene un diagnóstico, o cuando deja de responder a alguna droga, o cuando no están los resultados que se esperan, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿No hay algo más nuevo? Y bueno, y para que haya algo más nuevo, tiene que haber investigación, ¿no? Si nosotros hacemos un poquito de historia, si querés pasar a la siguiente, vamos a ver que hace muchos años atrás, si miramos en la foto de la izquierda, el médico era una persona que bueno, obviamente era una persona que tenía que estudiar mucho con lo que había en su momento, pero en el momento de hacer un diagnóstico o elegir un tratamiento, bueno, se basaba en lo que había aprendido y estaba medio solo, ¿no? Como lo vemos ahí lado, y decidía un poco él con su paciente, le daba un medicamento y si mejoraba, bueno, bien, y si no, bueno, cambiaba, pero obviamente no había todo lo que hoy hay de procedimientos, ¿no? Y solamente se conversaba un poco con los demás y eso era todo. Gracias a Dios, después de algunas macanas, acoplé, ¿no? Pero que voy a... ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora se escucha mejor. Ah, buenísimo. Lo ven por el otro lado. Entonces, evidentemente, ha cambiado notoriamente cómo se maneja la investigación clínica y todos los procedimientos que enmarcan la investigación clínica, al punto de que por momentos nos preguntamos si no es demasiado, ¿no? Porque es cada vez más complejo. Natalia se ríe porque sabe de qué hablo. Si querés pasar a la siguiente. Hoy por hoy, hacer investigación clínica, por supuesto, es la única manera de desarrollar medicamentos nuevos. Y yo siempre digo, ojalá hubiera otra manera, la verdad, ¿no? Porque que los seres humanos tengamos que intentar ser nosotros, probar nosotros mismos medicaciones nuevas o comparar un tratamiento con otro, ojalá hubiera otra manera y no tener que poner nuestro cuerpito. Pero la verdad es que no la hay, ¿sí? Obviamente se agotan las instancias, ahora Natalia va a entrar un poco más en detalle en cómo se llega finalmente a tener un protocolo de investigación escrito y el procedimiento que se hace, que es muy estricto, gracias a Dios, ¿no? Y en todos los países, y les puedo contar que aparte nuestro país, les digo con orgullo, que a veces nosotros decimos, ay, nuestro país, que esto mal, que no, en investigación clínica la verdad hay que sacarse el sombrero. Tenemos un nivel comparable con cualquier país de los más desarrollados del mundo y a veces un poquito mejor. Hemos tenido inspecciones de FDA, inspecciones de EMA, que es la autoridad europea. La misma autoridad ANMAT es muy estricta y está muy bueno, porque eso hace que se trabaje con un muy buen nivel, con buena calidad, ¿no? Así que bueno, la verdad que a mí me enorgullece trabajar en esto. Me alegra poder decir que en tantos años de trabajar en investigación he participado del lanzamiento de productos que le han cambiado la vida a las personas, y eso la verdad que me parece hermoso. Obviamente no pasa todos los días, así que cuando pasa lo festejamos mucho, pero bueno, para eso trabajamos, ¿no? Para poder darle al paciente una nueva opción de tratamiento, y muchas veces es al paciente y a su familia, porque no, por supuesto, todos los que queremos al paciente y acompañamos, también vivimos eso que pasa, así que tener una nueva opción terapéutica le cambia la vida a los pacientes y también a sus familiares, así que es como le digo, un orgullo participar de
de esto, poner un granito de arena. Así que bueno, le voy a dejar a Natalia, que es investigadora nuestra, que participa con nosotros de los proyectos de investigación, porque la idea es contarles un poco, no solamente de qué se tratan los estudios clínicos, sino también cómo es la experiencia de un paciente que decide participar en un estudio clínico, ¿no? Hay gente que por ahí ya alguna vez participó, y por ahí hay gente que nunca, hay gente que le tiene miedo, no es para todos, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero probar, y hay otros que te dicen, yo ni loco, ¿no? Obviamente, es investigación, es algo nuevo, es tomar también un poquito un riesgo, ¿no? Lo mismo que hace uno cada vez que toma un medicamento nuevo, que a veces te cae bien, a veces no, a veces te sirve, a veces no, ¿no? Así que esto es un poco así. Bueno, voy a estar a disposición para no solamente tomar algunos temas, sino después todas las preguntas que quieran hacer, por supuesto, será un placer. Así que, Natalia, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces volviendo un poco a la definición que nos contaba Ana, ¿sí? Los ensayos clínicos son estudios de investigación experimentales que se hacen en seres humanos, ya sean pacientes que tienen algún diagnóstico en particular o personas voluntarias sanas en las fases iniciales, que ahora dentro de un rato vamos a ver las distintas fases de la investigación. Pero los que nos decía Ana, que es muy importante, los ensayos clínicos nos permiten mejorar el conocimiento sobre las enfermedades que se están investigando de una manera muy regulada y muy controlada, y en el punto final de la investigación, eso sin duda termina mejorando la evolución de las enfermedades y la calidad de vida de las personas. Pero uno se puede preguntar, ¿no? ¿Para qué hacer una investigación? Bueno, básicamente las respuestas son tres, ¿sí? Cuando uno está investigando sobre un medicamento nuevo, en primer lugar quiere saber y se quiere responder si ese medicamento es realmente más efectivo que lo que se dispone hasta el momento de iniciar la investigación. Otra de las cosas que nos preguntamos es cuál es la dosis más adecuada para esa enfermedad puntual, para ese síntoma puntual que yo quiero tratar. Y lo tercero, y fundamental también, es si el medicamento es seguro o si genera eventos adversos, ¿sí? En el individuo que lo toma, y si esos eventos adversos son compatibles, ¿sí? Con el uso del medicamento. Entonces, ¿qué significa que el estudio sea experimental? Lo que significa básicamente es que el medicamento que se está utilizando, que se está poniendo en investigación, hasta ese momento no se encuentra aprobado para la enfermedad en la cual yo estoy investigando, ¿sí? Por ejemplo, surge una molécula nueva y yo quiero ver si mejora la piel de los pacientes con esclerodermia. Hasta ese momento el medicamento no se encuentra aprobado para eso y por eso decimos que es experimental. Uno de los puntos fundamentales, y si querés, Ana, te dejo el espacio a vos, tiene que ver con la protección de los participantes, de los pacientes que van a formar parte de los ensayos clínicos. Exacto. Por supuesto, para nosotros como laboratorio, ¿qué es lo que obtenemos al hacer un estudio clínico? Datos, información. Lo que queremos saber es cómo les va a los pacientes cuando los tratamos con una droga versus otra, o con una droga, el paciente a veces recibe el tratamiento que estaba recibiendo y le agregamos una droga o placebo, porque queremos saber decir, bueno, ¿hay alguna diferencia si yo le agrego a su tratamiento una droga más? Y la única manera de saber es, por ejemplo, si lo comparo con placebo. Ahora, nosotros no queremos saber cómo se llama cada paciente, cuántos años tiene, qué edad, no. Esos datos se recaban, pero esos datos quedan anonimizados. O sea, al laboratorio no le llega la información de datos personales del paciente. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros podamos ver los datos con total objetividad y se analicen totalmente objetivos y van todos en una base de datos central en los distintos países que participan del mundo, que todos hacen el protocolo de la misma manera, es el mismo protocolo. Cuando nosotros estamos corriendo un protocolo en varios países, todos los pacientes que se incluyen se tratan de la misma manera, con la misma dosis, de la misma manera, las tomografías se hacen a los tantos días, bueno, exactamente igual, ¿sí? Y los datos del paciente, por supuesto, son confidenciales, se manejan de manera anonimizada. Y el laboratorio lo que hace es pedirle a los centros de investigación que presenten ese protocolo a un comité de ética.
En Argentina tenemos varios comités de ética que se llaman comités de éticas independientes, justamente porque su opinión es independiente. Y entonces lo que hacen es analizar si ese protocolo protege los derechos de los pacientes y es lógico y ético hacer esa investigación. Entonces lo primero que se hace es, antes de empezar absolutamente nada, es presentar al comité de ética, y cada centro de investigación, donde hay un investigador principal y todo un equipo, nos presenta que el comité de ética de su institución aprobó que se haga ese estudio y en esa institución. Entonces recién ahí podemos empezar a hacer el resto del camino, digamos, que es largo el camino que hay que hacer y burocrático, para poder obtener todas las aprobaciones necesarias para poder abrir un centro de investigación para tratar los pacientes con la droga en investigación. Bien. Muy bien. Avancemos. Un dato para nada menor y relacionado con el comité de ética es que cuando el paciente se le ofrezca participar en el estudio clínico, se le va a explicar todo, por supuesto, qué significa participar y demás, y se le va a dar un documento que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es una buena cantidad de páginas que incluyen todo, no solamente los procedimientos que va a incluir el estudio clínico, sino también la información que hay hasta ese momento de la droga. Porque como Nati va a explicar después, hay distintas fases, uno va como conociendo la droga a medida que va teniendo más estudios clínicos. Bueno, no se hace uno solo para registrar la droga, se hacen muchos. Entonces ahí vas obteniendo distintas informaciones. El consentimiento informado es uno de los documentos más importantes que revisa el comité de ética, porque lo que dice es, sí, la información que le estás dando al paciente es correcta, es exacta y es entendible, sobre todo, ¿sí? Porque como ese documento se le da al paciente, y el paciente no es médico, no tiene por qué entender términos raros, y tiene que recibir la información bien clara. Y la otra cosa sumamente importante es los derechos del paciente. Y el paciente tiene derecho no solamente a saber toda esa información, casi a lo largo del estudio aparece nueva información, el investigador se la comparta, sino que también tiene derecho a que si golpe dice la verdad, no tengo más ganas de seguir en el estudio clínico, no continuar, ¿sí? Obviamente se le pide que todo lo que le ocurra a lo largo del estudio clínico él lo comparta, nosotros lo llamamos eventos adversos, ¿sí? Que a veces inclusive pueden parecer no estar relacionados, si el paciente dice, mira, yo todas las mañanas ahora me duele la cabeza, bueno, nosotros lo registramos, por ahí esa droga le está causando eso, o por ahí no, y era un dolor de cabeza que lo iba a tener igual, pero los recabamos todos porque justamente el paciente tiene derecho a poder tener toda la información y poder compartir absolutamente todo lo que le pasa. Y por supuesto, si tiene alguna complicación por el hecho de participar, también tiene derecho a que se le atienda y que nos ocupemos, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito de, como nos contaba Ana, cuáles son las fases que sigue un medicamento hasta estar disponible en el mercado. Lo importante y lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es que el desarrollo de una molécula, el desarrollo de un nuevo medicamento, lleva muchísimos años, ¿sí? Puede llevar más de 10 años que una droga que comienza su desarrollo pase a estar disponible en las droguerías y en las farmacias para toda la población. Y más allá de la cantidad de años y la cantidad de tiempo, la droga va a ir pasando por diferentes fases de investigación, que ahora vamos a ver un poquito cada una de ellas. Primero va a haber una investigación preclínica que se hace, digamos, en laboratorio, ahora la vamos a ver un poco más en detalle, pero el concepto importante que se lleven es que el desarrollo de una molécula nueva lleva muchos años, lleva muchos estudios, como nos decía Ana, y como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, hay una gran cantidad de nuevas moléculas que comienzan su desarrollo, y ya sea por falta de eficacia o por problemas de seguridad, van quedando en el camino, no pueden concluir todas las fases requeridas para que sea aprobada por la autoridad regulatoria, y de la cantidad de moléculas que comienzan su desarrollo y su investigación, realmente son muy poquitas, ¿sí?, las que terminan estando disponibles para los pacientes. Y como les decía, lo que tenemos que hacer primero, o lo que se hace primero, son los estudios preclínicos. Los estudios preclínicos son los que específicamente estudian la molécula.
pero no lo hacen en personas, ¿sí? Lo hacen mediante estudios de laboratorio, que nosotros le llamamos in vitro o in vivo, ¿sí? En donde se ven fundamentalmente las características químicas, las impurezas, la estabilidad del medicamento. Se investiga en cultivos celulares de laboratorio o en animales, y se ven si hay algún efecto farmacológico, se ve los efectos tóxicos que puede tener esta nueva molécula, y en función de los resultados de esta fase preclínica, si esos resultados son favorables, recién ahí comienza la investigación en personas. Y tampoco los quiero aburrir con esta diapositiva, pero podemos ver que para que una droga esté disponible, debe cumplir básicamente 4 fases de investigación, que como vemos, a medida que las fases ¿sí? van increyendo, va aumentando el número de pacientes participantes en cada una de esas fases. En la primera fase, el número de pacientes que participa es muy reducido y a veces hasta son personas voluntarias sanas que se anotan ¿sí? para participar. Y en las primeras fases, en la número 1 y en la número 2, uno de los objetivos más importantes tiene que ver con la seguridad del medicamento, ¿sí? Con la toxicidad del medicamento. Y en estas primeras fases se quiere encontrar y se quiere evaluar cuál es la dosis más adecuada ¿sí? del fármaco para la patología que se está investigando. Si bien se estudia eficacia en estas primeras fases, la fase 3 ¿sí? es la fase en la cual los estudios de eficacia empiezan a cobrar mayor importancia. Y si en esta fase 3, que en general es en la que mayor cantidad de pacientes ingresan y es en la que son más extendidas también en el tiempo, los resultados son favorables, es luego de esta fase que se comienza ¿sí? y se aprueban por las autoridades regulatorias de cada país. Y luego viene la fase 4, que la fase 4 en general lo que busca es tener la información del periodo post-comercialización, ¿sí? De qué es lo que ocurre con el medicamento en la vida real, ¿sí? Cuando, por más que hayan sido miles los pacientes que recibieron la medicación en fase 3, eso se multiplica y se potencia cuando la droga sale al mercado y se empieza a utilizar en la vida real. Entonces, la fase 4 va a tener como fundamental objetivo hacer farmacovigilancia ¿sí? y seguir recabando datos de seguridad que pudieran ¿sí? aparecer con el uso más extendido del medicamento. No sé, Ana, si querés agregar algo al respecto. Bueno, por un lado, obviamente que los laboratorios que hacemos investigación, que desarrollamos drogas nuevas, como bien decía Natalia, son años de hacer un montón de estudios y demás para ver si finalmente la droga tiene los resultados esperados y va a salir al mercado. Esto obviamente es una inversión gigantesca que hacen los laboratorios que hacen investigación. Y todos estos datos que se van recabando a lo largo de todas estas fases, finalmente dan origen a un papelito que todos ustedes vieron alguna vez y costó leer, que son los prospectos de los medicamentos. Cuando uno lee el prospecto, que está lleno de 8.400 cosas, son todos datos que vinieron de los estudios clínicos, ¿no? Entonces, donde de golpe dice, bueno, no tomar junto con las comidas, o al revés, sí, tómelo junto con las comidas. ¿Por qué fue? Porque en el estudio clínico se vio que al sacarle sangre al paciente, la medicación se absorbía mejor si comía, si no comía, si esto, entonces es como un resumencito chiquitito, pero quería mencionarlo porque es algo que uno conoce mucho, ¿no? Entonces, toda esta información justamente, obviamente son carpetas enormes, pero esta viene como resumida en el prospecto que tiene los datos más importantes de seguridad, de dosificación, la explicación del mecanismo de acción, bueno, todo eso es lo que se evalúa acá. Después de COVID somos todos medio expertos en fase 2 y fase 3, ¿viste? Una vez en la cola del supermercado una señora se dedicó a explicarme a mí cuál era la diferencia por las dudas si yo no lo sabía. Así que fue divertido. Adelante, Nati. Bueno,
Bueno, ¿y qué significa que un estudio sea controlado? ¿Sí? Como explicó un poquito Ana al principio, si nosotros queremos saber si el medicamento nuevo que estamos investigando tiene una utilidad, yo lo debo comparar contra algo, ¿sí? Entonces, hablamos de grupo control. Hay diferentes tipos de grupo controles. El grupo control puede ser placebo, ¿sí? Puede ser una medicación activa, el tratamiento estándar, el tratamiento habitual de los pacientes para la patología que estamos investigando, o se habla de controles históricos también. ¿Y qué entendemos cuando nos dicen los pacientes van a ser randomizados? ¿Para qué sirve la randomización y qué significa la randomización? Es un proceso que se usa ¿para qué? Para poder asignar en forma equitativa, ¿sí?, a los sujetos, a las personas que van a participar del estudio clínico, a una rama o a otra de la investigación, es decir, a la rama del medicamento en estudio o a la rama control, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Busca evitar el parcialismo, ¿sí? Busca que el investigador diga, bueno, este es mi paciente, está muy grave, yo quiero que reciba la medicación en estudio, entonces lo asigno yo a la rama de tratamiento activo. No, la randomización la hace un programa informático, ¿sí? Es totalmente ciega para el investigador. En general se hace la randomización intentando equiparar también las características, ¿sí?, de la enfermedad de los pacientes que están ingresando al estudio, y básicamente lo que busca es eso, que ambos grupos tengan características similares. Y eso también después va a permitir poder analizar y interpretar sin sesgos la información que obtengamos. Y ahora le dejo el lugar a Ana, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para poder comenzar a hacer un estudio clínico? Bueno, como comenté antes, la parte del comité de ética ya lo vimos, pero después nosotros tenemos nuestras autoridades regulatorias en el país. El Ministerio de Salud es el que se ocupa justamente de regular esto. Y hace unos años atrás creó un organismo que es el ANMAT, que lo habrán escuchado nombrar, que se dedica a varias cosas relacionadas con los medicamentos y los alimentos, pero es también quien revisa los estudios clínicos y da la autorización para que se hagan en el país. No solamente del proyecto de investigación clínica, que lo leen a conciencia y nos hacen preguntas y nos cuestionan y finalmente nos dan la aprobación, sino que también ellos dan la autorización a cada uno de los centros que van a participar. Nosotros tenemos que presentar toda la información del centro, del investigador, de cómo es el centro, una visita de calificación, porque obviamente hay procedimientos para hacer en cada centro, y esto a veces el ANMAT hace inspecciones y va a los centros y mira cómo se está haciendo el estudio clínico, cómo se desempeña este centro, puede seguir haciendo investigación clínica. La verdad que tenemos investigadores de primera línea en Argentina, muchos, y en general el nivel es muy, muy bueno. Así que ANMAT lleva un control no solamente de esto, aprueba el estudio, sino también a lo largo del estudio. Muchas veces tenemos algunas informaciones parciales sobre cortes de análisis y hay que presentarlos a ANMAT para que ANMAT también vea y nos diga si todavía sigue siendo lógico hacer ese estudio, si están protegidos los pacientes que están dentro de ese estudio. Obviamente que uno, al participar de un estudio clínico, algún riesgo corre porque está probando algo que no está aprobado. Entonces dice, bueno, sí, si yo tomo un medicamento que ya conocemos, ya sé el evento adverso que puedo tener o no. Si tengo una droga que se conoce en parte, pero hay algunas áreas que todavía no se conocen, obviamente hay un riesgo. Y por eso se hace constantemente un riesgo que se llama riesgo-beneficio, que es qué beneficio puedo tener por participar versus a qué riesgo puedo tener, ¿sí? Entonces, obviamente nunca hay riesgo cero, ni aún con una aspirina hay riesgo cero, ¿no? Todos los medicamentos tienen eventos adversos. Pero bueno, ANMAT sigue muy de cerca esto y analiza constantemente el tema el análisis riesgo-beneficio, ¿sí? Y también es muy estricto en que todas las personas que participan en los centros de investigación sean equipos entrenados, sean equipos que hayan cumplido todos los entrenamientos. Nosotros como sponsors le proveemos muchos entrenamientos a los centros para que puedan realmente estar todos haciendo exactamente las cosas en buen nivel y como se espera que las hagamos. ¿Para qué? Para que los datos que obtengamos cuando abramos la base de datos y analicemos cómo les fue a todos los pacientes de los distintos países, sean válidos. Porque si nosotros no hacemos las cosas de manera correcta, no vamos a llegar a una conclusión que nos diga,
este medicamento es mejor que este, o este medicamento fue mejor, si le agregas al tratamiento que tiene el paciente esta droga, es mejor que si le agregas placebo. O sea, la droga sola no es igual que la droga más la nueva, por ejemplo. Entonces, esos datos son válidos si lo hicimos en todo este contexto tan controlado. Bien. Bueno, ¿y qué es el protocolo? El protocolo en realidad es el documento que contiene toda la información sobre el estudio, ¿sí? Como nos decían al principio, va a tener toda la información que se conoce hasta el momento sobre la droga, sobre la molécula que se está investigando, y va a tener toda la información sobre el diseño, la metodología, los procedimientos que se van a hacer en cada una de las visitas, ¿sí? que llevan adelante ese protocolo, ¿sí? Y cómo va a organizarse. Toda la información absolutamente detallada va a estar incluida en el protocolo. El investigador se compromete a seguirlo paso a paso, básicamente para garantizar la calidad de los datos que se están recopilando. Y es importante también que el paciente que ingresa al estudio clínico, si bien como decíamos antes, la participación y el tiempo de permanencia es absolutamente voluntaria, es importante que el paciente que ingresa también se comprometa a asistir a cada una de las visitas y hacer cada uno de los cuestionarios y cada uno de los procedimientos, ¿sí? que le proponga el investigador, porque van a ser los que están escritos en el protocolo, y el correcto cumplimiento de todos los pasos es lo que nos va a garantizar la calidad de la información. Y cuando hablamos de un protocolo, lo que tienen que saber es que si bien tal vez la cara visible es el investigador que se lo propone o el enfermero que tienen cerca, los miembros, ¿sí? Los integrantes necesarios para que un protocolo pueda llevarse adelante es realmente un equipo muy importante. Y comenzamos por el sponsor. Contanos, Ana, vos que estás de ese lado, ¿cuál es la función más importante del sponsor? Sí, claro, sponsor en castellano sería el patrocinador también, ¿no? Claro. El patrocinador es el laboratorio, la compañía farmacéutica, en mi caso Boehringer Ingelheim, que es la compañía donde yo trabajo, que desarrolla, como contó Nati, desde el laboratorio una droga, la prueba en la fase 1, fase 2, fase 3, y entonces ahí es donde el patrocinador invita a los investigadores a participar del protocolo y desarrolla y hace toda esta gigantesca inversión para poder lograr ver si tiene un medicamento nuevo que pueda lanzar al mercado siendo aprobado por la autoridad regulatoria. Y obviamente escribe ese protocolo, que es ese documento grande que describe paso a paso cómo tiene que hacer todo, para asegurarse esto, que todos los investigadores del mundo lo hagan exactamente de la misma manera, le den la misma dosis, randomizan los pacientes de la misma manera, tratan a los pacientes de la misma manera, y obviamente estimular un poco también a los pacientes a que quieran participar, porque sin pacientes no hay estudio clínico, por más que tengamos investigadores y tengamos patrocinantes. O sea, somos todos como parte de una gran cadena que interactúa hasta poder lograr ver si realmente logramos demostrar la hipótesis, ¿no? De decir, bueno, este medicamento es más efectivo y realmente va a ayudar a los pacientes. Bueno, y luego tenemos el investigador. En general, el investigador es el médico tratante. Lo importante es que el investigador tenga la responsabilidad de explicarle al paciente cuáles son realmente todas las posibilidades de tratamiento disponible que tiene, ¿sí? Y que el protocolo de investigación sea una de esas posibilidades. El investigador va a ser el que le ofrezca al paciente ingresar al estudio, respondiendo absolutamente todas las dudas que puedan surgir en el proceso, ¿sí? Y es el que luego va a hacer todas las mediciones a lo largo del protocolo, todas las visitas, para realmente ver cómo está evolucionando ese paciente y para ver si el medicamento cumple su función y si aparece algún posible evento adverso. En general, el investigador no está solo, ¿sí?
puede haber un investigador, hay un investigador principal, que en general es el médico que tiene mayor expertise en la patología que se va a investigar, pero el equipo es grande, ¿sí? Y siempre hay subinvestigadores que acompañan, ¿sí? Y que forman parte del equipo de investigación. Por otro lado está el coordinador del ensayo clínico, ¿sí? ¿El coordinador quién es? Es esa persona que va a estar continuamente con el paciente, llamándolo por teléfono, agendándole las citas, diciéndole cuándo tiene que ir a sacarse sangre, cuándo se tiene que hacer la tomografía, va a gestionar los turnos, va a manejar la medicación, las muestras de laboratorio. Es el que va a coordinar cada uno de los pasos, ¿sí? Para que el ensayo clínico pueda llevarse adelante. Por otro lado tenemos al monitor. El monitor del estudio clínico no forma parte del equipo de investigación, ¿sí? El monitor es el personal que elige el sponsor para supervisar el ensayo clínico. Es personal del sponsor que va a ir al centro de investigación y va a monitorear, va a auditar que todo el trabajo se esté haciendo correctamente y que la información se esté recolectando correctamente, ¿sí? Va a verificar que todo lo que está escrito en la historia clínica de ese paciente se corresponda, ¿sí? Con los datos que fueron enviados al sponsor. Y eso es una medida fundamental para garantizar la calidad de la información y también la seguridad de los participantes. No sé si querés agregar algo, Ana, con respecto a esto. No, solo que hay algunos equipamientos que el patrocinante provee al centro muchas veces, que inclusive, por ejemplo, le hacen un electrocardiograma al paciente y ese mismo aparato ya manda los datos a la base central y todos los países lo hacen al mismo tiempo, entonces todos los electros llegan juntos a la misma base y se analizan de la misma manera. Otras veces es un espirómetro que también manda la espirometría directamente ya digitalizada a la base de datos central. Bueno, hay también todo un montón de equipamiento, porque por eso mismo es que al paciente sí se le pide que se comprometa a cumplir con los días de visita que tiene que ir, los procedimientos que tiene que hacer, como decía Natalia, si tiene que completar un diario del paciente, si tiene que, porque todos esos datos es importante que se hagan cumpliendo en cómo se está establecido que en el protocolo, ¿no? Así que de esa manera, obviamente el paciente también es el que pone su parte para que todo se cumpla como se tiene que cumplir en el estudio. Bueno, después tenemos el data entry, que es la persona que se va a tomar el laborioso trabajo de ingresar, ¿sí? Todos los datos que se fueron recolectando en la historia clínica del paciente, cargarlos en una historia clínica electrónica, que es la que luego va a formar esa enorme base de datos, ¿sí? Que va a ser analizada por el patrocinador. El enfermero es el que va a hacer procedimientos específicos, el que va a tomar las muestras de laboratorio, el que le va a tomar la presión, la frecuencia cardíaca, muchas veces se va a ocupar de hacer el electrocardiograma también, ¿sí? Y el farmacéutico es el que se va a ocupar específicamente de el almacenamiento y la entrega del medicamento en estudio, ¿sí? Muchos medicamentos tienen condiciones muy estrictas de almacenamiento que tienen que ver con que deben guardarse a temperaturas específicas en heladera con determinada temperatura o en alacenas a determinada temperatura, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el manejo y la dispensación del medicamento en general está a cargo de un farmacéutico. Y ahora, ¿quiénes van a participar, ¿sí? De un ensayo clínico? Para poder participar de un ensayo clínico, hay que cumplir con una serie de criterios, como nosotros le decimos, ¿sí? Con una serie de criterios de inclusión. Estos criterios básicamente van a estar relacionados a las características de la enfermedad que se está investigando, muchas veces a características propias de la enfermedad, a datos de laboratorio, a datos de estudios complementarios, como pueden ser datos de espirometría, datos de tomografías, ¿sí? Datos de resultados de análisis de sangre, ¿sí? Y es por esto que
como vamos a ver ahora, se realiza para poder ingresar algo que se llama, ¿sí?, visita de screening, en donde se van a hacer una enorme cantidad de procedimientos que nos van a permitir responder si el paciente cumple con estos criterios de inclusión y si no tiene ningún criterio de exclusión, ¿sí?, que son condiciones que por cuestiones de seguridad lo pueden dejar afuera del estudio porque es más conveniente que no participe, ¿sí? Pero antes que nada, lo primero que hay que hacer antes de comenzar cualquier procedimiento del estudio clínico tiene que ver con el consentimiento informado. Y es un punto fundamental en los ensayos clínicos. La toma del consentimiento informado tiene que ser un proceso que puede durar un día, una semana o lo que el paciente necesite, ¿sí? Los pacientes tienen derecho, luego de que el investigador les proponga participar en el estudio y les cuente las características del estudio, de llevarse un consentimiento informado a su casa, ¿sí?, leerlo con su familia, si tienen algún amigo médico o algún colega abogado o con quien quieran leer el consentimiento para sacarse absolutamente todas las dudas y estar convencidos, ¿sí?, de que quieren participar del estudio. Como les decía Ana hace un rato, la participación es absolutamente voluntaria, por lo cual, si durante el proceso del ensayo clínico el paciente considera que ya no quiere participar, solo se lo tiene que informar al investigador y se terminarán de hacer las visitas de finalización, pero la participación es absolutamente voluntaria, ¿sí? Pero como decíamos después, decime. Perdón, no, pero ahí obviamente estoy totalmente de acuerdo con vos, efectivamente es así. La participación es totalmente voluntaria. Ahora, también es importante que el paciente piense, que reciba toda la información, como vos le decías, de cuántas visitas tiene que hacer, en qué días va a tener que ir, qué procedimientos va a tener que cumplir, porque la ideal es no perder el paciente en la mitad, ¿no? O sea, que no se que si realmente el paciente necesita salir de estudio porque por alguna cuestión de que realmente es su mejor, o sea, la mejor decisión desde el punto de vista médico o demás, obviamente va a salir. Si el paciente realmente no quiere más, obviamente también va a salir. Pero la idea es tener pacientes que les vaya muy bien y que completen el estudio clínico, porque esos son los datos que nos van a servir. Si nosotros tenemos muchos pacientes que de golpe entran y dicen, ay, no, me cansé, no quiero, no, es mejor que no entre ese paciente, porque ocupa el lugar de otro que sí querría pasar por ahí, entrar y participar y cumplir todas las visitas y hacer todos los procedimientos como se tienen que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se necesitan son los datos completos en la medida de lo posible. A veces hay estudios que, bueno, sí, poquitos, pero alguna vez ha ocurrido que algún estudio se interrumpió, porque dijeron, no, bueno, no está dando el resultado que se esperaba, se interrumpe. Pero en general los estudios funcionan bien y los pacientes andan bien y pueden cumplir. Y lo importante es que cumplan todos los procedimientos que se espera. Por eso también lo importante que decía Natalia es analizar el consentimiento informado. Es mucha información, pero bueno, ¿cuánto dura el estudio? ¿Cuántas veces tengo que ir? ¿Voy a poder cumplir con esto? ¿Sí? Obviamente que si las visitas son a la mañana, y yo trabajo de mañana y no puedo faltar, bueno, tengo que ver cómo voy a poder hacer, ¿sí? O tengo que pedir permiso, o vemos si puedo hacer a la tarde, o quizás no es el paciente adecuado para participar, ¿no? Pero esto sí es como un acuerdo mutuo de poder cumplir. Sí, no, el compromiso es fundamental porque hay un gran esfuerzo también de parte de todo el equipo de investigación, entonces el esfuerzo tiene que ser mutuo para garantizar la calidad de los datos, que es lo que nos interesa al final. Y bueno, hablábamos recién de la fase de screening, ¿sí? La fase de screening o de selección es el periodo al cual nosotros le llamamos desde que el paciente firma el consentimiento informado, ¿sí? Y se empiezan a hacer una serie de pruebas, ¿sí? Que en general son análisis de sangre, electrocardiogramas, espirometrías, tomografías de tórax, ¿sí? Y hay que esperar absolutamente todos los resultados de todos estos procedimientos, de todos estos estudios que se hacen en la fase de selección,
para ver si el paciente cumple, como decíamos recién, con los criterios de inclusión que requiere el protocolo para poder ingresar, y no tiene ningún criterio de exclusión, es decir, no tiene ninguna condición, ¿sí?, que no lo permite ingresar, ¿sí?, y que lo deje afuera del estudio. Entonces, esta es una fase que a veces dura un mes, a veces dura 40 días, ¿sí?, y en donde se van a hacer muchos procedimientos, pero que nos permiten básicamente garantizar que los pacientes sí ingresen con todas las condiciones y con todos los requisitos necesarios. Y otro punto Nati, importante, un sí, tema que no dijimos, pero que me parece importante, que no tienen un costo para el paciente. claro, Las visitas, los procedimientos, digo porque por ahí alguno está diciendo, ay, yo no sé si mi prepaga me va a aprobar, mi obra social quiere cubrir, o sea, todos estos estudios, la medicación, los estudios que hay que hacer, todos esos no tienen ningún costo para el paciente. Están todos incluidos en lo que el patrocinador paga y provee, así que no hay que hacer autorizaciones ni todas esas cosas tan lindas que nos tocan hacer a veces, ¿no? Así que bueno, nada, un detalle, pero se me ocurrió que no lo sí, habíamos puesto fundamental. y que no es menor. Sí. No. Y que en general, como decíamos antes también, por ejemplo, los estudios que tienen control tomográfico, ¿sí?, o control por espirometría, se van a hacer todos en el mismo centro, ¿sí?, para garantizar y para estandarizar los resultados. Como nos decía Ana, ¿sí?, la espirometría se va a hacer con un espirómetro especial que va a proveer el sponsor y que lo provee en Argentina y en todos los países del mundo en el que se lleva este estudio. Lo mismo con el aparatito que va a ser la saturometría, ¿sí? Todo está estandarizado para poder unificar los resultados y para garantizar la calidad de los resultados, ¿sí? Y otro punto importante también, que muchas veces los pacientes se preguntan, es qué pasa con el tratamiento habitual que vienen recibiendo, ¿sí? En general, los medicamentos estándar que se utilizan para el tratamiento de la patología que se está investigando pueden continuarse durante el ensayo clínico, ¿sí? En esclerosis sistémica en particular, el micofenolato, el metotrexate y la nifedipina, que son los medicamentos que utilizamos con mayor frecuencia, pueden seguir utilizándose durante el protocolo. Lo que se le va a pedir seguramente al paciente es que mantenga dosis estables a lo largo del protocolo, ¿sí?, que no lo suspenda, que no modifique la dosis, ¿sí?, porque variaciones en la continuidad o en las dosis de este tratamiento habitual pueden modificar también los resultados, ¿sí?, del estudio. Entonces, ¿se pueden seguir tomando? Sí. Lo que les vamos a pedir es que lo hagan en forma continua, sin interrupciones y sin modificaciones en la dosis. Y otro punto tiene que ver con el manejo de los eventos adversos, ¿sí? Cuando uno participa de un ensayo clínico, la comunicación con el investigador y con el equipo es directa, ¿sí? Van a tener un teléfono directo al investigador principal, a los subinvestigadores, seguramente al coordinador de ensayos clínicos también, y cualquier evento, cualquier síntoma que les ocurra, deben comunicarlo, ¿sí? Porque como decía Ana, algo que puede ser insignificante, como me duele la cabeza, ¿sí?, todo debe ser registrado. ¿Por qué? Porque si le duele la cabeza a los pacientes que yo estoy siguiendo en mi centro, puede ser que sea algo aislado, pero si en todo el mundo se empiezan a recibir reportes de cefalea o dolor de cabeza asociados a la toma del medicamento, bueno, puede ser un evento adverso nuevo o no conocido hasta ese momento. Entonces, la comunicación con el investigador sobre síntomas nuevos, inesperados que estén ocurriendo, es fundamental, ¿sí? Si participan de un ensayo, van a tener comunicación directa con el equipo de investigación, y si los eventos adversos que aparecieran están relacionados al medicamento que se está investigando, el sponsor, el patrocinador, a través del investigador, va a cubrir todos los costos de los tratamientos que sean necesarios, ¿sí?, para resolver ese evento adverso.
Y bueno, hay algo que se llama visita, ¿sí?, de fin de tratamiento, que en general es la última visita en la cual se deja de recibir la medicación en estudio, pero que en general no es igual al final del ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego de que se interrumpe, se corta la administración del medicamento en estudio, hay algunas visitas de seguimiento que pueden ser telefónicas o presenciales, y que básicamente lo que van a ver es cómo la evolución del paciente, ¿sí?, y cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con eventos adversos nuevos que pudieran haber surgido o cambios, ¿sí?, en la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, dejó de tomar la medicación que venía con una buena respuesta y hay cambios de rebrotes o de reagudizaciones, ¿sí?, de la enfermedad. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso se va a recabar en estas visitas, ¿sí?, de seguimiento. Y bueno, como venimos diciendo, participar de un ensayo clínico tiene sus beneficios y sus riesgos. ¿Beneficios por qué? Porque el fármaco que se está estudiando no está disponible para el público en general, ¿sí? No está disponible en las farmacias, en las droguerías, en las obras sociales, en ningún lado. Está disponible únicamente en el ensayo clínico. Porque el paciente que participa de un ensayo clínico va a tener un cuidado sumamente exhaustivo, ¿sí?, por parte de todo el equipo de profesionales que forma parte del equipo de investigación. Y porque el beneficio de participar en el ensayo clínico es del paciente que está participando, pero también el beneficio puede ser colectivo, ¿sí?, si se obtienen moléculas que mejoran, ¿sí?, la evolución de las enfermedades y la calidad de vida de los pacientes. Ahora, Eso que ¿cuáles? está diciendo, Nati, del tema del beneficio conectivo me parece que es muy importante. O sea, porque a veces uno dice, pero yo me puede tocar la rama de tratamiento o me puede tocar la rama de la otra rama, el comparador, o si tiene placebo, o si... Sí, claro, el estudio es uno todo grande y te puede tocar una rama o la otra, pero también, primero que en general a veces los estudios después te va a permitir, si la droga funciona y está buena, después probablemente vas a tener acceso a poder tratarte con esa medicación. Entonces hay estudios que inclusive se cruzan, o sea, es la información que construimos entre todos para tener en el futuro un nuevo medicamento. Ahí vi una pregunta que no quiero dejar de contestarla porque me da pena que la gente por ahí no fui clara con eso. El paciente sigue haciendo su vida normal, solo tiene que ir al hospital el día que le toca hacer la visita, o el día que tenga que hacer la consulta, o el día que tenga que hacer un estudio, un procedimiento. Pero es eso nada más, después en el resto, digo porque, no sé, por ahí algunos se imaginó que se tiene que quedar internado o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nada, te dejo seguir con los beneficios, o con los riesgos. Bueno, ¿y los riesgos cuáles pueden ser? Que el medicamento en estudio genere algún efecto secundario que, como decíamos, va a ser detectado inmediatamente por el investigador, por la comunicación estrecha que va a haber entre el médico y el paciente, y va a ser tratado, ¿sí? También tenemos el riesgo, como decíamos, de que tal vez no nos resulte efectivo porque no fuimos asignados a la rama de tratamiento o porque el tratamiento no fue efectivo para nuestro caso puntual, ¿sí? Y, como decíamos también, el participar de un ensayo clínico va a requerir más visitas que el control estándar de la patología y también el tema del compromiso, ¿no?, de comprometernos a asistir a cada una de las visitas. Pero me parece importante transmitirles el mensaje de esta diapositiva. La investigación clínica realmente es el mejor método que tenemos hasta el momento para lograr medicamentos que le cambien la historia y la evolución a las enfermedades. En los años 90 yo era estudiante de medicina y el prototipo, ¿sí?, de enfermedad dentro de la reumatología que realmente se ha beneficiado por la investigación clínica es la artritis reumatoidea. En los años 90, cuando uno agarraba los libros de reumatología, los únicos medicamentos disponibles que había para la artritis reumatoidea eran los corticoides, el metotrexate, las sales de oro sumamente tóxicas, y parar de contar, ¿sí? Uno veía las salas de espera
con muchos pacientes, realmente muchos pacientes con discapacidad, con requerimiento de sillas de ruedas, de muletas, ¿sí? Muchos pacientes que requerían cirugías de recambio articular y requerían prótesis debido al terrible daño que genera la artritis reumatoidea cuando no es adecuadamente tratada. En el año 2000 se aprueban los primeros medicamentos biológicos, alrededor del año 2000, los primeros medicamentos biológicos que lo que hacían era bloquear una sustancia que se llama factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y ahí surgen el etanercept, el infliximab y el adalimumab, que realmente fueron un cambio de paradigma en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y a partir de ahí, y del año 2000 en adelante, hubo una enorme cantidad de estudios clínicos, de los cuales muchos de ellos tuve la suerte de participar como subinvestigadora en esa época, y que realmente dieron origen a ese enorme listado de medicamentos que pueden ver que disponemos actualmente, que se comercializan, que están en las farmacias, que se pueden tramitar por las obras sociales y que realmente cambiaron la evolución natural de la enfermedad. Hoy un paciente con artritis reumatoidea adecuadamente tratado puede hacer una vida absolutamente normal, laboral, deportiva y personal, ¿sí? Hoy no vemos salas de esperas con sillas de ruedas, salvo excepciones en pacientes que lamentablemente no tienen acceso a los tratamientos. Hoy el requerimiento de cirugías de prótesis ha disminuido enormemente. ¿Por qué? Porque la enfermedad no genera el daño y la discapacidad que generaba hace 20 años atrás. Y eso lo permitió la investigación clínica. ¿Y qué pasa con la esclerosis sistémica? Yo creo que estamos actualmente como estábamos en el año 2000 en la artritis reumatoidea. El camino de la esclerosis sistémica recién está comenzando. ¿Por qué? Porque disponemos de muy poquitos medicamentos que se encuentran aprobados para la patología. En nuestro país, el único medicamento aprobado para el tratamiento del compromiso pulmonar de la esclerosis sistémica es el nintedanib. En Estados Unidos, el tocilizumab también se encuentra aprobado, no en nuestro país. Y el resto de los medicamentos que utilizamos, el metotrexate, el micofenolato, la ciclofosfamida, el rituximab, se usan, como nosotros le llamamos, off-label, ¿sí? Sin la indicación aprobada. Entonces realmente son muy pocos los medicamentos que disponemos con la evidencia adecuada, con la evidencia fuerte, como para poder tratar con las garantías necesarias de eficacia y de seguridad a nuestros pacientes. Yo creo que recién estamos comenzando. Decime, No, Ana. te iba a decir que esos medicamentos que vos comentabas que se usan off-label, justamente es porque no hubo estudios clínicos en pacientes Claro. con esclerodermia. O sea, y eso sí que es riesgoso, porque estás tomando un medicamento que nadie probó en esa patología. Pero bueno, a veces la necesidad hace que uno diga, bueno, probemos, ¿no? Bueno, un estudio clínico es eso enmarcado en el correcto diseño y protección de pacientes y evaluación, porque justamente lo que hacemos es como vos decías, estar muy cerquita del paciente para cualquier cosa que pase, tener un teléfono disponible, avisar, ¿no? Bueno, suspendemos, o ante la duda lo dejamos, pero justamente lo que tratamos de hacer es poder obtener esos datos para que los pacientes tengan la seguridad de que ese medicamento es efectivo y es seguro para su patología, y además para que tengan cobertura, porque si no hay estudios clínicos que demuestren que la medicación es beneficiosa en una cierta enfermedad, también los cobertores de salud no lo pagan, porque dicen, no hay información científica que me cubra esto. O empiezan un montón de vueltas y vueltas, excepciones y papeles que todos seguramente conocen que hay que hacer para poder lograr eso. Bueno, acá yo lo que les quería contar era, bueno, nosotros obviamente tenemos un estudio clínico abierto para pacientes con esclerodermia, estamos investigando una droga nueva,
el estudio está abierto, Argentina está participando, hay algunos centros de investigación que están incluyendo pacientes, Natalia es una de nuestras investigadoras, tenemos otros centros también, y tenemos una compañía que nos ayuda a difundir que el estudio clínico está abierto. Ellos nos ayudan haciendo una campaña en redes sociales. Lo puse acá porque quizás ustedes la vieron o la van a ver. Entonces quería explicarles de qué se trata, ¿sí? Es este estudio que lo que nosotros antes hacíamos era tener centros abiertos de investigación clínica, y los médicos, obviamente, eran los que tenían y veían este tipo de pacientes. Pero a veces hay pacientes que no van a esos centros que participan en la investigación y se atienden en otros, que no hacen investigación clínica. Entonces es hasta medio injusto que ese paciente no tenga oportunidad de enterarse que hay un estudio clínico abierto y que puede decir quiero o no quiero, ¿no? Pero por lo menos difundir que esto existe, que está, la posibilidad en Argentina está abierta, y el que quiera enterarse se puede enterar, ¿no? Así que bueno, esta compañía se llama Un Ensayo para Mí, y que ellos además tienen una plataforma en donde uno puede entrar y ver qué estudios clínicos hay en Argentina para su patología. Esa plataforma la armó una médica que era investigadora, y ella misma se agarró una patología rara y se dio cuenta que no tenía dónde mirar a un paciente si había estudios clínicos para él. Entonces ganó un premio, ganó un dinero, armó esta plataforma, y entonces uno entra y pone su patología y se entera. Inclusive puede poner como alertas para que te avise si aparecen nuevos estudios clínicos y demás, ¿no? Porque esto no es de Boehringer, es abierto al público para todos, y todas las compañías tienen sus estudios puestos ahí, ¿no? Así que me parece interesante compartirlo porque es interesante ir y ver y mantenerse informado, ¿no? Así que bueno, esta es la campaña que está en redes, tiene algunas otras imágenes que van cambiando, pero básicamente es para que el paciente pueda entrar y cliquear y tener más información, no solamente del estudio, sino de cuáles son los centros que participan en la investigación. Y si me quiero acercar y averiguar, lo puedo hacer. Bueno, creo que Vale. con esto Sí, con esto terminamos terminamos. nuestra